En los escalones de piedra a las puertas del Hospital St. James, conocido como el orgullo de la atención médica de Texas, la pequeña Harper sufría violentas convulsiones, con los labios morados. A su lado, su madre, Margaret, sin hogar, se arrodillaba en el suelo mojado, gritando desesperada. «Por favor, mi hija se está muriendo». El guardia de seguridad solo negó con la cabeza. Un miembro del personal médico dijo en voz baja: «No podemos ir en contra de la política de la alta dirección». Hasta que un médico negro salió corriendo, desafiando todas las normas. Salvó la vida de la niña y, pocos días después, salió silenciosamente por la misma puerta del hospital. Despedido. La lluvia de octubre caía como latigazos silenciosos, golpeando sin cesar el techo de cristal sobre la entrada de urgencias del Hospital St. James, el centro médico más grande del estado de Texas. Las frías luces de neón blancas se reflejaban en el pavimento resbaladizo, proyectando un brillo que parecía a la vez artificial y distante, como todas las promesas de salvación que este lugar alguna vez pretendió representar. En los escalones de cemento frente a la puerta, una niña blanca de unos 6 años, con el cabello castaño empapado y enmarañado por la lluvia, los labios de un morado profundo y sin vida, se convulsionaba. Su pequeño cuerpo se irguió bruscamente y luego se desplomó como un pajarito empapado arrojado contra el muro invisible de normas despiadadas. Junto a ella estaba arrodillada su madre, una mujer blanca, frágil, desaliñada, con el abrigo hecho jirones, gritando angustiada. Su voz se quebraba bajo la lluvia y el lejano mar de ambulancias que no venían a buscarlas. Por favor, ayuden a mi hija. Va a morir». Un guardia de seguridad con un uniforme impecable estaba a pocos metros, bajo el toldo. No se acercó. No porque no pudiera ver a la niña convulsionarse, no porque no pudiera oír los llantos desgarradores de la madre, sino porque no se lo permitían. Su voz sonaba clara pero seca, como una vieja grabación repetida demasiadas veces. «Sin seguro, sin fianza. No se nos permite la entrada». No fue su decisión. Era la regla. Y la puerta tras él permaneció cerrada como el mismo sistema que había escrito esas reglas en piedra. Esa sentencia no cayó como un veredicto. Fue más como una respuesta automatizada, ensayada, mecánica, sin vida, diseñada para momentos como este. Todo parecía escaparse. La vida misma y la poca confianza que quedaba en ella. Y justo cuando la última convulsión dobló el diminuto cuerpo de Harper como un alambre deshilachado a punto de romperse al otro lado de la puerta de cristal sellada, un hombre negro con bata blanca salió del ala de operaciones. Se quedó paralizado en el pasillo, sus ojos captando la escena a través del cristal protegido contra la lluvia. La puerta aún no se había abierto, pero algo dentro de él sí. Eli Brooks, de 42 años, era el jefe de neurocirugía del Hospital St. James, alto y sereno, con los ojos ensombrecidos por innumerables cirugías nocturnas. Sin embargo, de alguna manera, siempre contenían una luz tranquila e inquebrantable. Era un hombre negro que había surgido de un lugar del que nadie esperaba que surgiera un médico, y mucho menos alguien que algún día dirigiría un departamento de cirugía. Creció en el sur de Chicago. Su madre era enfermera, una amable mujer soltera que tenía 2 trabajos solo para mantenerlos a flote. Murió cuando Eli tenía 16 años, no por un accidente, sino por falta de seguro. La ambulancia que la transportaba recorrió varios hospitales, y para cuando alguien aceptó acogerla, ya era demasiado tarde. Eli la sostuvo mientras se alejaba. No como una niña, sino como alguien que se rompió esa noche, silenciosamente y para siempre. Desde ese momento, Eli no eligió la medicina por prestigio. La eligió para que nadie más tuviera que vivir lo que él había vivido. Nadie merece morir solo porque no puede permitirse vivir. Esa frase lo acompañó en cada operación, en cada decisión, tan real para él como el bisturí en su mano. Y esta noche, cuando miró a través del cristal empañado por la lluvia y vio a la pequeña Harper convulsionando bajo la tormenta con su madre sollozando desesperada,
y Laiche no necesitó tiempo para pensar. Esto no era una emergencia médica. Era un recuerdo. Respirando de nuevo justo frente a él. Las 1 de la mañana. La luz auxiliar de emergencia aún brillaba tenuemente en el extremo más alejado del ala este, una pequeña unidad de tratamiento que normalmente se usaba para casos leves o traslados de pacientes. Esta noche, se había convertido en el único lugar en todo el hospital donde una niña sin nombre se mantenía con vida. Y Laiche se arrodilló junto a la cama del hospital. Harper, de 6 años, se estaba quedando dormida después de que las convulsiones hubieran sido controladas. Sus labios aún estaban pálidos, pero sus manos ya no estaban heladas. El monitor de constantes vitales parpadeaba suavemente, el pitido constante como una canción de cuna en la oscuridad. La había mantenido con vida, al menos por ahora. Cada acción que Laiche había tomado en los últimos 30 minutos había ido mucho más allá del protocolo del hospital. Cuando se llevó a Harper de los fríos escalones de piedra, supo que estaba arriesgando toda su carrera. Pero no podía dejar que ese niño muriera como su madre. No por enfermedad, sino por papeleo. Corrió directo a la sala auxiliar de urgencias, escondida detrás de la UCI, un rincón escondido con el equipo justo para atender emergencias. Y Laiche golpeó su placa contra la cerradura electrónica. Su turno había terminado técnicamente, pero como jefe de cirugía, aún conservaba los códigos internos de anulación utilizados para cubrir las emergencias nocturnas. Registró a la paciente con el nombre de Jane Doe, la etiqueta predeterminada para quienes no tienen identidad conocida. El sistema le asignó un número y abrió un archivo temporal. Y Laiche seleccionó al médico de cabecera y tecleó al Dr. Matthew Chen, un amable residente que trabajaba en la sala de maternidad esa noche, conocido por rara vez consultar el sistema durante los turnos de noche. Con el registro falso activado, comenzó el procedimiento. Llamó a Julia y Añel, 2 internas nocturnas a las que había asesorado durante las rondas clínicas. No hicieron muchas preguntas. Julia instaló el goteo intravenoso. Añel le tomó la temperatura y le realizó un electrocardiograma. No tenían ni idea de que se trataba de una paciente no autorizada. Solo vieron a una niña pequeña al borde de la muerte. La fiebre de Harper subió repentinamente. Y Laiche necesitaba administrar medicamentos intravenosos, pero el sistema automatizado bloqueaba las recetas de médicos no autorizados. Usó su autorización interna para anular el botiquín de urgencias y obtuvo la Orazepam y acetaminofén, medicamentos incluidos en el nivel general de respuesta a emergencias, que no requieren aprobación secundaria en situaciones de vida o muerte. Cada vez que introducía un código de medicamento, su corazón latía con fuerza. No estaba acostumbrado a mentirle al sistema. Pero cada pulsación, cada clic, era un latido más que se mantenía vivo en el pecho de Harper. A la 1:30 de la mañana, las convulsiones habían cesado por completo. Y Laiche se quitó los guantes y salió de la habitación, dejando a Julia y Añel a cargo de su estado. Dijo simplemente, caso de transferencia estabilizado por ahora. Gracias a ambos. Luego se fue como si nunca hubiera estado allí. Regresó a su despacho privado y se limpió la bata blanca. El pasillo estaba vacío. Se hundió en la silla y desbloqueó el teléfono. Un mensaje de su esposa iluminó la pantalla. Sigo despierto. El bebé patea tan fuerte que no puedo dormir. ¿Vienes a casa?, respondió Laiche con una leve sonrisa. Todavía no, respondió. Me aferro al aliento de una pequeña alma. El mundo aún desconoce su existencia. Hay cosas que hacemos no para ser perdonadas, sino para vivir sin remordimientos. 4 de la mañana. La lluvia no había parado. En el piso 12 del St. James, la sala de juntas ejecutivas brillaba con una intensidad inusual. Una tenue luz fluorescente se derramaba sobre los rostros aún hinchados por el sueño, pero sus ojos estaban bien despiertos y en alerta máxima. La reunión de emergencia se había convocado a las 3:50 de la mañana, provocada por una brecha en el sistema de seguridad interno del hospital.
Se había abierto mal el expediente de un paciente. El nombre de Jane Doe. Sin tutor, sin seguro. El médico de cabecera, el doctor Matthew Chen. El problema era que Matthew Chen insistía en que nunca había aceptado un caso así. Un técnico informático acudió de urgencia. Rastreando los registros de acceso, confirmó que el archivo se había creado en una computadora de la sala de urgencias auxiliar exactamente a las 1 de la mañana. En ese mismo momento, se usó otra credencial de acceso para abrir el botiquín de emergencias. Ambas acciones se registraron con las credenciales de anulación de un jefe de departamento. Una enfermera del turno de noche, en un informe discreto que envió por correo electrónico a su supervisor, dijo haber visto al doctor Elaine Brook salir de la sala de urgencias auxiliar empapado por la lluvia justo a esa hora. No le pareció inusual entonces. Después de todo, él era el jefe de cirugía. Pero después de que un mensaje filtrado comenzara a circular en el grupo interno de personal sobre un paciente anónimo tratado en secreto, ya no pudo guardar silencio. A las 4:15 de la mañana, los asesores legales y los jefes de división se habían reunido. Sin café, sin saludos, solo carpetas, hojas de cálculo y datos contundentes que demostraban que el sistema había sido vulnerado. Si alguien ingresara a un paciente sin seguro, sin tutor, sin historial oficial, podríamos perder nuestras asociaciones con las aseguradoras, espetó el director legal. Y si surge alguna complicación, seríamos los primeros en ser demandados. No podemos permitir que las buenas intenciones de una persona desestabilicen un sistema que ha funcionado durante casi 50 años, añadió el director financiero. Cientos de miles de pacientes dependen de que nuestras normas se mantengan intactas. Al otro extremo de la mesa, Elaine permanecía en silencio. No lo nombraron, pero sintió que las paredes se cerraban sobre él. Lo vio en la forma en que las miradas evitaban las suyas, en la expresión anónima, en el dedo invisible que lo señalaba directamente. Un colega con el que había trabajado en 4 cirugías la semana pasada lo miró y apartó la mirada inmediatamente. Otro asintió levemente a modo de disculpa, pero no dijo nada cuando la conversación finalmente se detuvo. Elaine se puso de pie. «Necesito disculparme», dijo en voz baja. «Hay un traslado pediátrico que debo revisar antes de las rondas matutinas». Nadie lo detuvo. Nadie preguntó por qué. La puerta se cerró tras él como si nadie se hubiera levantado. A las 5 de la mañana, la verdad salió a la luz. Kevin, residente de tercer año, entró en la oficina del director, pálido, con un registro de auditoría impreso. El documento mostraba su nombre, firmado falsamente como adjunto. «No quería decir nada», susurró Kevin. «Pero si no me presento, me culparán de esto. El sistema me marcará automáticamente». Dudó un momento y luego confesó. «El Dr. Brooks creó el archivo de Jane Doe. Lo sé porque fui el último en verlo salir de urgencias auxiliares y me pidió prestada mi credencial hace 2 semanas, diciendo que era para probar la nueva interfaz del sistema». Kevin bajó la cabeza. «Admiro al Dr. Brooks, pero también tengo que sobrevivir en el sistema». Al mediodía, llamaron a Elaine a la oficina del director. No llevaba nada más que su bata blanca cuidadosamente doblada. De pie, no intentó negarlo. «¿Es cierto?», preguntó el director. «¿Fuiste tú quien abrió el archivo de Jane Doe?». Elaine respondió con una sola frase. «Acepto las consecuencias, pero no podía dejar que un niño muriera fuera de un hospital. Tenía el poder de ayudar». Nadie respondió. Le revocaron la identificación y le retiraron el acceso. Asignaron un guardia de seguridad para escoltarlo fuera del ala de hospitalización. Nadie protestó. Nadie se defendió. No se resistió. No discutió. Simplemente se quitó la bata blanca, la dobló con cuidado y la dejó sobre la mesa frente a ellos. Julia y Aniel se enteraron por un simple mensaje estéril en el internet del hospital. Elaine Brooks, suspendido indefinidamente por violar los protocolos de admisión médica. Estaban atónitos.
Añel empezó a escribirle un mensaje a Ilaiche y lo borró. Julia quiso salir corriendo de su turno, pero no lo hizo. No eran malas personas. Solo tenían miedo. A las 12:23 del mediodía, Ilaiche salió de St. James a la misma hora que había entrado el día anterior, con una vida en sus brazos. La lluvia había parado, pero el pavimento aún brillaba con una luz húmeda. Se detuvo frente al gran ventanal. Dentro, en el tercer piso, las luces de la sala de pediatría seguían encendidas. Quizás Harper seguía durmiendo. Quizás nunca sabría el nombre del hombre que la salvó. Se quedó quieto un minuto. Luego sacó su teléfono y le envió un mensaje a su esposa: «Vuelvo a casa». Y se alejó, sin mirar atrás ni una sola vez. Arriba, tras el gran ventanal, en un tranquilo pasillo de pediatría, a Margaret le acababan de decir que su hija estaba fuera de peligro. Gracias a un médico que no reveló su nombre, siguió haciendo preguntas, pero la enfermera solo sabía una cosa. El hombre había sido suspendido esa misma mañana. En su mente, aún podía ver el rostro del hombre negro que había acunado a su hija bajo la lluvia. Esa mirada en sus ojos. No se parecía a nadie que hubiera visto antes en un hospital. La puerta se abrió con un crujido justo antes de la 1 de la tarde y Ilaiche entró en el apartamento del cuarto piso reservado para el personal del hospital, el hogar que él y su esposa habían compartido durante los últimos 8 años. Dentro, la suave luz del sol se filtraba a través de las cortinas transparentes, proyectando un cálido resplandor naranja por la habitación. El sonido del agua corriendo de la ducha zumbaba de fondo. En el sofá, una almohada con forma de dinosaurio reposaba junto a un mono de recién nacido cuidadosamente doblado. Azul cielo. Todo estaba listo para un nuevo comienzo. Solo que él estaba terminando algo. «Estás en casa». Su voz llegó suavemente desde la cocina. «Preparé sopa de pollo. Supuse que tendrías un caso largo hoy». Ilaiche no respondió de inmediato. Se desató los zapatos y los colocó cuidadosamente en el perchero, luego se acercó a la mesa del comedor y se hundió en la silla como si la gravedad hubiera duplicado su peso de repente. Unos segundos después, su esposa Dana salió, todavía secando un plato con un paño. Ella lo miró y luego dejó lentamente la toalla. Ilaiche levantó la vista, con ojeras, en silencio, pero ella lo sabía. Se acercó y se sentó frente a él, apoyando la mano sobre la suya. «¿Qué hicieron?» «Me suspendieron. Indefinidamente. Sin paga, sin derecho a apelación», dijo con voz áspera y ronca. «Salvé a un niño, y ahora no pertenezco al lugar al que he dedicado toda mi vida». Dana no lloró. Simplemente exhaló suavemente y asintió. «Sé que hiciste lo correcto». A la mañana siguiente, Ilaiche se despertó a las 5 de la mañana como de costumbre, pero no había bata blanca que ponerse, ni cirugía que preparar, ni sala de reuniones, solo el suave silbido del hervidor eléctrico calentándose en un rincón de la cocina. Preparó té y se sentó en el balcón. Observó a otros con batas y uniformes médicos subir a sus coches rumbo al hospital. Mientras él permanecía allí sentado, con las manos descansando tranquilamente en su regazo, manos que aún recordaban el recorrido de cada arteria del cerebro humano. 4 días después, su cuenta bancaria entró en números rojos. El hospital aún le había deducido el préstamo adelantado que había firmado para la asistencia hipotecaria. 8 días después, Ilaiche comenzó a caminar hacia la iglesia cercana, no para rezar, sino para recordarse a sí mismo que aún tenía pasos que dar. Había salvado una vida, pero el precio era una vida entera que ahora tendría que reconstruir. El gran televisor en el ático del piso 38 reproducía las noticias nocturnas de la NBC. El volumen era bajo, pero la voz del reportero aún rompía el silencio de la hora. Un caso controvertido en el hospital St. James, Texas, donde un médico fue suspendido después de salvar a una niña sin seguro médico y no identificada. El nombre de la niña sigue sin revelarse, pero los testigos presenciales dicen que la madre es una mujer sin hogar llamada Margaret.
Richard Kingsley estaba sentado paralizado en un sillón de cuero cerca de la ventana, con la mano sosteniendo una copa de vino tinto suspendida en el aire. Las imágenes en pantalla, una mujer desaliñada con un impermeable roto acunando a una niña inconsciente de 6 años. Incluso después de más de 20 años, reconoció ese rostro, Margaret. Y cuando la cámara enfocó a la chica, ojos abiertos, cabello castaño rizado, nariz definida y mentón obstinado. El vino se le resbaló de la mano a Richard y se hizo añicos en el piso de madera. No necesitaba una prueba de ADN. El instinto de un padre, enterrado durante mucho tiempo bajo el silencio y el tiempo, gritó dentro de él en ese momento. Harper era su hija. En ese entonces, Margaret era una estudiante de arte de último año. Era el único hijo del presidente de Kingsley & Co., uno de los imperios de construcción más grandes de Texas. Se conocieron en una pequeña exposición de arte comunitaria. Margaret no era como las mujeres de su mundo. Era considerada, directa, sin miedo a decirle que estaba equivocado. Fue exactamente lo que lo hizo amarla lo suficiente como para desafiar a su familia. Pero el amor no triunfó. Cuando Margaret le dijo que estaba embarazada, su madre convocó una reunión familiar de emergencia. A Richard se le dio una opción: renunciar a su herencia o hacerse cargo del embarazo. Era joven, presa del pánico, débil. Eligió el camino más fácil. Margaret desapareció bajo la lluvia tras una última noche en el dormitorio sin dejar nota. Richard vivió las 2 décadas siguientes como si nada hubiera pasado hasta esa noche. Tomó su teléfono y llamó a su asistente nocturno. Su voz era baja y firme. Preparen el avión ahora. Destino: Hospital St. James, Texas. Pero señor, son las 2 de la mañana. No me repito. 90 minutos después, su Gulfstream G700 despegó de Austin. En la cabina privada, Richard volvió a ver el reportaje de la NBC, esta vez con el volumen subido. Observó la imagen de Margaret arrodillada bajo la lluvia, y luego la de Harper siendo llevado de urgencia a urgencias en camilla. En los ojos del niño, vio algo que nunca había tenido el valor de afrontar, una vida que rechazó antes siquiera de empezar. A las 6:05 de la mañana, Richard Kingsley entró en el gran vestíbulo del Hospital St. James. Su traje oscuro estaba arrugado por una noche sin dormir. Su camisa arrugada. No se había cambiado. La recepcionista apenas tuvo tiempo de hablar antes de entregarle su tarjeta de visita. Necesito ver a una mujer llamada Margaret Collins y a la niña que figura como Jane Doe. La recepcionista dudó, confundida. Justo entonces, un médico del turno de mañana pasó y lo reconoció. La información corrió como la pólvora. 10 minutos después, Richard entró en la sala de pediatría del tercer piso, donde Harper dormía bajo el suave resplandor rosado de la mañana. Margaret estaba sentada a su lado, con las manos aún abrazando suavemente a sus hijas. Cuando levantó la vista y lo vio, con el rostro envejecido, el pelo más canoso, pero los ojos inconfundibles, se quedó sin aliento y se levantó bruscamente. Richard no dijo nada al principio. Miró a Harper, luego volvió a mirar a Margaret. Vine a hacer lo que debería haber hecho hace 20 años. Margaret no dijo nada. Junto a ellos, Harper se removió ligeramente, murmurando en sueños. Richard miró a la hija a la que nunca le habían permitido llamar mía y apoyó suavemente la mano en el borde de su cama. Era hora de saldar una deuda con la vida que le quedaba. La semana posterior a la suspensión de Ilaiche Brooks fue la más larga de su vida. Intentó mantener la calma delante de su esposa, madrugando, preparando té, acompañando a Dana a sus controles prenatales, escuchando las suaves pataditas de su hijo nonato como si fuera lo único que lo unía al mundo. Pero cada noche, al cerrarse la puerta, su mirada se volvía vacía. Miraba por la ventana de su modesta vivienda, donde el resplandor amarillento de las farolas iluminaba cada grieta de la pared como recordatorios de que la dignidad por sí sola no podía alimentar a una familia. Había salvado a un niño. Pero el sistema no quería eso.
Querían obediencia, silencio. Hasta que una mañana, sonó el timbre. Cuando Ilaiche abrió, apenas podía creer lo que veía. Frente a él estaba un hombre mayor con traje gris. Detrás de él, un Rolls Royce negro estaba parado junto a la acera. Pero lo que dejó paralizado a Ilaiche no fue el coche. Fue la niña que sostenía la mano del hombre. Harper. A su lado estaba su madre, Margaret. «Doctor Brooks», preguntó el hombre con voz firme. «Creo que usted fue quien salvó a mi hija». Ilaiche no respondió. Pero Harper no esperó. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «Gracias por salvarme». Ilaiche cayó de rodillas, con los brazos temblorosos al abrazarla. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca había necesitado reconocimiento, sino ser considerado digno por una niña. Eso era la resurrección. Richard observó la escena en silencio y luego dio un paso al frente. «Vine a arreglar las cosas, no solo por mi hija, sino por esta sociedad y por ti». Se sentaron juntos más tarde en la pequeña cocina. El silencio era profundo, como si incluso el sonido se hubiera mantenido respetuosamente al otro lado de la puerta. Ilaiche le sirvió té a Richard, con las manos aún un poco temblorosas. No por miedo, sino por emociones que aún no había nombrado. Ante él no estaba sentado un multimillonario, ni un símbolo de poder, sino un hombre que una vez se había marchado y ahora había regresado al único lugar que no brillaba de prestigio. Richard tomó un sorbo de té y apoyó una mano en su elegante maletín de cuero. «Sabes, Ilaiche, a veces en la vida no podemos deshacer lo que hemos hecho, pero con suerte, se nos da la oportunidad de reconstruir a partir del bien que alguien más tuvo el valor de hacer». Abrió el maletín, sacó una gruesa carpeta encuadernada en cuero y la colocó con cuidado sobre la mesa entre ellos. «No estoy aquí para darte las gracias. Estoy aquí para confirmar algo. Te pusiste de pie cuando todos los demás se quedaron quietos. Y ahora es hora de que salgamos de la sombra del silencio». Ilaiche miró la carpeta. No se apresuró. Pero cuando Richard asintió en silencio, como diciendo, «Continúa. Te lo has ganado». Abrió lentamente la tapa. La primera página llevaba el encabezamiento: «Asesor legal de Brooks contra la Junta Médica de St. James». Su corazón latía con fuerza. La página siguiente, un borrador de petición formal firmado por importantes donantes exigiendo una disculpa pública del Hospital St. James y una revisión completa de la política sobre pacientes sin seguro. Entre las firmas estaban los nombres de quienes una vez se opusieron a él, ahora de pie en su esquina. Antes de que pudiera procesarlo todo, una gruesa carta dorada en relieve se deslizó confirmando la creación del Fondo para Niños sin Seguro, respaldada por una cifra que casi hizo que Ilaiche soltara la carpeta. $5 millones. «Este fondo, tú lo dirigirás», dijo Richard en voz baja. «A partir de hoy, quiero asegurarme de que ningún niño muera por culpa del seguro. No mientras tú y yo sigamos en esta tierra». Ilaiche aferró el borde de la carpeta con los ojos rojos de incredulidad. Pensó que eso era todo, pero Richard deslizó una última hoja sobre la mesa. «Y esto no es caridad, es respeto». Era una carta formal de la nueva junta directiva del St. James, invitando a Ilaiche no a regresar como cirujano, sino como director del Consejo de Ética Médica, encargado de restaurar los valores humanos fundamentales del hospital. Ilaiche se quedó sin palabras. Pero Harper dio un paso adelante, lo abrazó y susurró: «Volverás». Él asintió solo una vez. Pero en ese gesto de asentimiento se desató una tormenta silenciosa, una que arrasó con la vergüenza, el dolor y cada día que creyó haberlo perdido todo. La noticia corrió como la pólvora. El artículo de opinión anónimo que una vez conmovió a la nación ahora se confirmaba con la aparición de Harper y su padre multimillonario. Los titulares inundaron los medios. Despedido por salvar una vida, ahora el rostro de la atención médica centrada en el ser humano. El Hospital St. James fue sometido a una investigación formal por la Junta Médica Estatal. La directora Linda Prescott renunció. Posteriormente,
Se colocó una pequeña placa afuera de la sala de emergencias auxiliar, la misma habitación donde Harper una vez se había convulsionado en una cama temporal grabada en acero. Habitación 7, donde la humanidad es lo primero. El día que Ilaiche regresó a St. James. No hubo aplausos, ni prensa, solo enfermeras de pie en silencio a ambos lados del pasillo, con la cabeza gacha. Julia le entregó una bata blanca nueva, pero la etiqueta con su nombre era la misma. No pensé que volverías, dijo en voz baja. Yo tampoco, respondió Ilaiche. Pero si un niño cree que soy digno, ¿cómo no? Entró en la sala 7 silenciosamente, con cuidado, igual que aquella primera noche. Solo que esta vez, nadie lo detuvo. Un año después, en Washington, D.C., el auditorio principal del Foro Nacional de Salud estaba lleno de cientos de médicos, administradores y defensores sociales de todo el país. Unos focos tenues iluminaban el escenario donde un hombre alto con traje azul marino subió al podio. Ilaiche Brooks ya no era el médico suspendido por incumplir las normas. Ahora era el director ejecutivo del Fondo para Niños sin Seguro, el visionario detrás del modelo de la Sala 7, ahora replicado en más de 20 estados. Permaneció en silencio ante el micrófono. La sala contuvo la respiración. Solía pensar que ser médico significaba curar enfermedades, comenzó. Pero ahora lo entiendo. En esencia, significa proteger la dignidad. No solo salvé a un paciente. Ayudé a restaurar la fe en una profesión que nuestra sociedad casi había abandonado, y una de la que casi me alejé yo mismo. En la primera fila, Harper se sentó en silencio con un vestido blanco. Su cabello ya era más largo, sus ojos seguían profundos e inocentes como aquel primer día. Pero algo había cambiado. Confianza. Cuando le llegó el turno de hablar, la joven subió al escenario. Un poco torpe al principio, pero luego miró a Ilaiche, sentado abajo, quien la animó con un suave gesto. Me llamo Harper, dijo. El año pasado, me rechazaron en la puerta del hospital porque no tenía seguro. Mi madre lloró. No podía respirar, pero una persona creía que merecía vivir aunque no tuviera nada. Hizo una pausa, mordiéndose el labio suavemente, y luego continuó. Ahora quiero que otros niños como yo, niños que una vez fueron como yo, tengan la misma oportunidad. No importa quiénes sean ni de dónde vengan, merecen vivir mientras alguien crea en ellos. Todo el auditorio se puso de pie y aplaudió, no porque fuera la hija de un multimillonario, sino porque decía la verdad que tantos adultos habían olvidado. Afuera del gran salón, esa misma mañana se había colocado una placa de bronce. Decía, Sala 7, donde la humanidad es lo primero. Un joven periodista se encontró con Ilaiche durante el intermedio y le preguntó, ¿crees que todo esto fue un milagro? Ilaiche sonrió cálida y firmemente. No sé si fue un milagro, dijo. Solo sé que a veces lo correcto no tiene por qué ser grandioso. Solo se necesita a alguien dispuesto a hacerlo incluso cuando nadie más lo hará. Y a veces ese solo acto salva la humanidad que todos llevamos dentro.